Buenas tardes, doctor Ricardo Maliano. Mucho gusto y muchas gracias por recibirnos hoy aquí en su universidad. No, muchas gracias a usted. Bueno, me gustaría presentarlo para los estudiantes. El doctor Ricardo es premio CONEX en 1986 por sus investigaciones en ética y en el 2012 Premio Nacional en la categoría Ensayo Filosófico por sus trabajos sobre ética convergente. Es presidente de la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, fue investigador del CONICET durante 40 años y es investigador ahora de la Universidad Nacional de Lanús, es director del doctorado en filosofía. Bueno, y lo más importante es que divide su tiempo entre la escritura filosófica, que es bien compleja, y las clases. Entonces, pues bienvenido y queremos empezar con la primera pregunta. Si nos puede explicar en palabras sencillas, aunque yo sé que es mucho pedir, ¿qué es el concepto tan interesante de ética convergente por la que se le otorgó el Premio Nacional 2012? Sí, la ética, lo que yo llamo ética convergente, es más bien una especie de programa filosófico práctico que se basa fundamentalmente en dos expresiones del pensamiento ético contemporáneo que han tenido mucha importancia en el siglo XX. En la primera mitad del siglo XX entiendo que ha tenido mucha importancia el pensamiento de Nikolai Hartmann. Lamentablemente un pensador bastante olvidado en estos momentos en Alemania, incluso en Berlín. A mí me tocó dar una conferencia en Berlín donde hice algunas citas de Nikolai Hartmann en la Universidad Libre de Berlín. Y algunos estudiantes se me acercaron a preguntar quién era ese Nikolai Hartmann. Así que lo gracioso es que un argentino venga a explicarle a los propios Por cierto, berlineses, además, quién había sido Nikolai Hartmann. Bueno, Nikolai Hartmann es un representante de lo que se conoce como ética material de los valores, que había sido inaugurada poco antes de él por Max Scheler. Y que Hartmann, con algunas críticas a Scheler, fue desarrollando en su ética, una ética de casi 900 páginas, donde trata especialmente, y esto es lo que Hartmann ha captado de una manera muy personal y ha descubierto, diría yo, ha captado muy bien el carácter conflictivo de todos los fenómenos morales. Y esto se refleja en su tratado de ética. Entonces siempre me impresionó esto. Pero al mismo tiempo me resultaba algo débil la fundamentación ética que propone la filosofía de los valores, tanto la de Scheler como Hartmann. Si cuando uno habla de fundamentación ética, lo que quiere decir es, tengo posibilidad de explicar el porqué de las normas morales, por qué se debe hacer algo, sea lo que sea, digamos, al margen de las diferencias que hay entre los distintos códigos morales, ¿no? Pero por qué hay ese carácter de obligación o de deber moral. Entonces, una ética tiene como una de sus tareas de mayor responsabilidad la de ofrecer una hipótesis, al menos, de fundamentación de las normas morales, ¿sí? Saber por qué hay normas morales, por qué se exige algo en el sentido moral. Y la filosofía de los valores se restringe a una explicación intuicionista. Esto quiere decir, los filósofos del valor entienden que los valores se captan, se aprehenden por vía emocional, y entonces simplemente dicen, y bueno, esto es algo que se siente, es decir, el que no lo siente, peor para él. Pero eso no es una fundamentación, porque si hay discrepancias entre los distintos pensadores, no se puede uno apoyar en sus propios sentimientos si los sentimientos del otro son distintos, de manera que no sirve como fundamentación. Entonces estuve durante mucho tiempo buscando una fundamentación que fuera convincente, hasta que di con la filosofía de Karl Otto Appel,
que es uno de los fundadores de la ética del discurso, junto con Jürgen Habermas. Y trabé amistad con Apple, tuve oportunidad incluso de hacerlo venir a la Argentina a dar conferencias, nos hemos encontrado en muchos congresos, uno de ellos en Estados Unidos, en Boston, el Congreso Mundial del año 98, por ejemplo, ¿no? Y para mí la filosofía de Apple fue una revelación que tuve ya en mi madurez, porque cuando lo conocí yo ya tenía más de 50 años, ¿no? Así que uno sigue aprendiendo durante toda la vida. Claro. Y entonces lo que yo he venido elaborando y tratando de sistematizar desde exactamente el año 81, es decir que llevamos ya 33 años, es esto que llamo ética convergente. Convergente en dos sentidos. En primer lugar, porque trata de hacer una convergencia entre la propuesta de Nikolai Hartmann y la de Karl Otto Appel. Es decir, entre la ética de los valores y la ética del discurso. Entonces es una convergencia, una articulación de dos propuestas distintas. A las que yo había estudiado mucho la de Nikolai Hartmann durante muchos años, hice mi tesis doctoral sobre Nikolai Hartmann en Alemania ya en los años 60, ¿no? Así que la tenía muy bien trabajada, pero la revelación que tuve con la propuesta appeliana fue tan importante que me decidió a ir elaborando eso que ahora he llamado ética convergente. Uno de los motivos es esta articulación de dos concepciones distintas, como son la de Apple y Hartmann, pero otro es el hecho de que la propuesta de la ética convergente se basa sobre todo en una concepción de la racionalidad. Yo entiendo que la razón es bidimensional, tiene una dimensión fundamentadora y una dimensión crítica. Cuando hablamos de razón, estamos hablando de dos actitudes distintas. Una es la de preguntarnos por qué, el porqué de las cosas. Y otra es la de la crítica, es decir, la de desconfianza de las respuestas que se den en el sentido de la fundamentación. Claro. Y entonces lo propio de la razón es participar de esas dos funciones que parecen contradictorias, pero que en realidad son complementarias. Complementarias, claro. Y entonces yo me baso también en la definición que hacía Kant de la razón, cuando decía que la razón es la facultad que proporciona principios a priori. Y yo creo que efectivamente son principios a priori, pero son, en lo ético, a mi juicio, por lo menos 4 principios. Hay un principio de universalización, que es el principio reconocido por Kant como imperativo categórico, por ejemplo, pero también hay un principio de individualización y de diferencia, que es en lo que ha insistido mucho el pensamiento llamado posmoderno, ¿no? Si uno piensa Derrida, Deleuze, Lyotard, ¿no? Todos ellos han puesto en la filosofía contemporánea el acento en la individualización y la diferencia. Sí. No son los inventores de esto, porque ya lo habían dicho los representantes de la filosofía de la vida, como Georg Simmel, Nietzsche, o claro, los existencialistas también, ¿no? Así que en realidad esto es una continuación de esa línea de pensamiento, y creo que hay que tenerla en cuenta. Pero a mí me fascinó siempre la filosofía a priorística. Entonces es una especie de conflicto interior, pero yo entiendo que es un conflicto objetivo también. Es decir, que las dos caras de la normatividad, la que presenta lo universal y la que presenta lo diferente, lo individual, lo único, entran en función en las cuestiones morales. Yo no puedo prescindir de ninguna de las dos. Y esto sí lo había visto Nikolai Hartmann. Nikolai Hartmann decía siempre, dice en su ética, ¿no? Que el gran problema ético no es el de la contraposición de bien y mal, sino el de la contraposición de bien y bien, o de mal y mal.
porque hay siempre conflictividad, digamos, ¿no? La visión de la conflictividad que tenía Hartmann es lo que he tratado yo de combinar con el tipo de fundamentación a priorística basada en la semiótica, en la lingüística que hace Apple, lo que llama pragmática trascendental. Entonces, he tratado de combinar estas dos. Pero volviendo al otro sentido de convergencia, lo que yo quiero decir es que la solución que tiene que buscar la ética como disciplina filosófica a los conflictos es la mayor convergencia posible entre los principios. Si yo reconozco un principio como válido, no puedo dejarlo de considerar en mis propias acciones. Es decir, lo tengo que considerar. Ahora, si estos principios están en conflicto entre sí, me veo en dificultades. Y entonces la ética convergente es un largo intento de ver de qué manera se puede maximizar la convergencia entre principios opuestos. Es importante decir que los conflictos que realmente interesan no son los principios, los conflictos entre principios filosóficos. Los conflictos que interesan son los conflictos prácticos, empíricos. Prácticos, sí. Por ejemplo, el conflicto de intereses, etc. Pero cuando yo trato de resolver un conflicto, tengo que apelar a un principio racional. Si entiendo que una solución tiene que ser razonable y tiene que ser racional. Entonces tengo que preguntarme cuáles son los principios de la razón. Pero resulta que me encuentro con que la razón misma, por esa bidimensionalidad, tiene más de un principio. Yo creo que tiene 4. Así que tenemos universalización, individualización, desde el punto de vista sincrónico, por así decirlo. Y si uno ve desde el punto de vista diacrónico, se encuentra con el principio de realización y el principio de conservación. Dejamos las cosas como están. Exacto, o hacemos algo nuevo. Transformamos o conservamos. Eso se da mucho en la educación también. Educamos para que el educando se adapte a su sociedad o más bien para que la mejore y la transforme. Claro, sí. Se da en todos los ámbitos, eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Sí. No, magnífico. Entonces, conectado con esta pregunta, me gustaría saltar a la pregunta, a ver, ¿dónde está lo de la ética aplicada? Porque para ver, sí, acá la pregunta número 5, le digo, ¿podría darnos un ejemplo de conflicto de deberes, la pregunta 5, que menciona en su entrada del diccionario y su relación con el pensamiento alternativo? Es decir, un conflicto de deberes, por ejemplo... Hay un conflicto clásico que sí. Ya había sido expuesto por Kant y al que siempre se vuelve de alguna manera. Hay muchos conflictos clásicos, ¿no? Ajá. Pero el conflicto clásico es si hay un deber de no mentir. Ajá. Pero hay situaciones en que es necesario mentir, por ejemplo, para salvar una vida. Ajá. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo cumplir con el deber de la veracidad y no mentir nunca, como pretende Kant? O hay ocasiones en que tengo que mentir y que incluso mentir se convierte en un deber. Entonces esto es paradójico. Tengo el deber de no mentir y a veces tengo el deber de mentir. Claro. ¿Y qué quedamos, no? Exactamente. Entonces hay un conflicto de deberes. Claro. Sí. O por ejemplo, otro conflicto clásico famoso es el conflicto que cuenta Sartre en su obra sobre el existencialismo y su humanismo, del estudiante que lo fue a ver porque estaba en dudas acerca de si quedarse con su madre durante la ocupación nazi en Francia, ¿no? El esposo de esta señora se había vuelto colaboracionista, se había ido. Así que había deshonrado a la familia, ¿no? Imagínense lo que era ser colaboracionista en Francia en ese momento, ¿no? Claro. Y el hijo mayor se había metido en la resistencia, por el contrario, y lo habían matado, ¿no? Oh. Entonces estaba la pobre mujer con su hijo menor. Y este hijo menor era alumno de Sartre. Y Sartre lo va a ver este chico a Sartre
para preguntarle qué hace, porque tiene la oportunidad de ir a Inglaterra a enrolarse en la fuerza francesa libre que está organizando el general de Gaulle para la futura invasión a Francia, ¿no? La recuperación de Francia. Y por otro lado piensa, pero ¿qué hago con mi madre? Mi madre la dejo sola y está desesperada porque ha perdido ya a su esposo y a su hijo. Y entonces este es el conflicto que Sartre no resuelve. No lo resuelve, Sartre, claro. como buen existencialista, le dice, elija. Elija usted. Elija usted y lo que elija estará bien, ¿no? Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso. Creo que en los conflictos se debe buscar siempre alguna aproximación. Ajá. Si hay dos deberes en pugna, hay que buscar la forma de conciliar esos dos deberes. Claro. Hay que buscar la forma. Siempre es difícil, pero sí, no es imposible. Digamos. No es imposible, claro que sí. Hay conflictos que son insolubles, no cabe duda. Hay conflictos, algunos son insolubles, pero de antemano uno no sabe si un conflicto es soluble o es insoluble. Y esto es lo que le da carácter dramático a la conflictividad. Claro. No saber de antemano si hay posibilidad de un conflicto, de una solución. Yo creo que algunos conflictos son solubles, ¿no? Y entonces la ética tiene que tratar de proporcionar, este sería también su lado práctico, su lado aplicado a las situaciones más empíricas y concretas, tiene que tratar de proporcionar criterios de solución razonable en casos de conflictos empíricos. Muy bien. Y entonces yo le quería preguntar, saltando a la pregunta 9, ¿podríamos decir que en la posmodernidad estamos viviendo tiempos amorales, no inmorales, sin ética, sino amorales, como era el universo de la pregunta 9? En el universo de la épica, por ejemplo, en los poemas homéricos, que son mundos amorales. Amorales. Claro, es decir, claro, sin moral. Y cuando los hechos imponían su acaecer más allá del horizonte del bien y del mal, que después iba a señalar la tragedia. Pero la épica es una suma de hechos verificando un código de honor y realmente no hay conflicto en la épica. Claro, yo no creo, personalmente no creo que se pueda llamar amorales a los poemas homéricos, porque más bien representan la inauguración de un tipo de moral que fue mantenida por casi todas las polis griegas durante los siglos siguientes a Homero, es decir, siglo VI, siglo V, siglo IV, ¿no es cierto? Donde todavía se creía en la ética griega, una ética especial, sí, que no tenían los demás, que eran bárbaros. Sí. Hasta los persas eran bárbaros, sí, tenían una civilización milenaria, pero eran bárbaros. Pero para los griegos los persas eran hasta los macedonios eran bárbaros. Claro, Alejandro Magno. Los egipcios eran bárbaros. Pero en el siglo V ya se comienza a cambiar esto, por obra y gracia, digamos, de las discusiones de Sócrates con los sofistas. Es decir, Atenas tenía una sociedad conservadora, elitista, muy tradicionalista, y al mismo tiempo, aristocrática. Después de la guerra con los persas, y la manera como se había enriquecido Atenas, el famoso milagro griego, se habían encontrado con que acudían a Atenas gente de otros lugares, y así llegaron los sofistas, que traían, entre otras cosas, traían el relativismo moral. Claro. Eran los primeros que se animaban a decirle a los griegos, miren que los que ustedes llaman bárbaros tienen su propia lengua, porque bárbaro venía de hablar barbar, que no se entiende. Bla, bla. Tienen su lengua tan perfecta como la nuestra, y además tienen sus códigos morales que también son razonables, de manera que la moral es relativa. Entonces esto ofendía mucho a la clase conservadora y planteaba un relativismo ético. Sócrates no pertenecía ni a uno de los grupos, sino que discutía con ambos. Entonces la ética se comienza a elaborar a partir de Sócrates, por más que
no hay todavía una ética como disciplina, eso lo va a fundar Aristóteles recién. Claro. Pero ya Sócrates... Con la ética nicómaco. ¿Cómo? La ética nicómaco. La ética, claro, nicomaquea, Nicomaquea. ¿no? Que ya es del siglo IV, claro. ¿no? Y entonces, trayéndolo ya un poquito para cerrar, trayéndolo a los tiempos modernos, ¿qué tipo de ética estamos viviendo ahora en el siglo XXI? En estos momentos que se llamaron posmodernos o posthegemónicos, postneoliberales, o son los post de los post. Sí. Sí, lo malo sería que se hable de una postdemocracia. Yo creo que no, que hay que confiar todavía en la democracia. Eso es importante. Y que es una de las cosas buenas que nos quedan. Yo recuerdo, en el libro que estoy escribiendo yo comienzo con esta frase, ¿no? Recordando que en un intercambio de cartas por mail con Valls Plana, que era un filósofo comentarista de Hegel, catalán, nos escribíamos. Un día que parece que estaba con muy mal humor, me escribió diciéndome: este mundo está mal hecho. Entonces yo le contesté: me alarma que lo diga un hegeliano. Y él me contesta, me dice: ¿quién te ha dicho que soy hegeliano? Soy comentarista de Hegel. Bueno, yo digo, quizá sea cierto que el mundo esté bien hecho, si es que en definitiva es algo que está hecho. Por alguien o por algo. Porque ha existido siempre, ¿no? Pero hay algunas cosas buenas, y entre esas pocas cosas buenas, la democracia me parece que es una de las principales. No sé si con esto me parece que me alejé de su pregunta, ¿no? Sí, no, entonces sí, la pregunta es ¿qué tipo de ética estamos viviendo en este momento? Sí. En primer lugar, la palabra ética se suele entender de dos maneras distintas, y a veces son contrarias y que se presta mucha confusión. La palabra ética y la palabra moral. Generalmente, y de manera convencional, y la que usamos en las clases, por así decir, es que la ética es la reflexión sobre lo moral. Y lo moral comprende todas las costumbres, las actitudes, las mores, los códigos de conducta, las normas, los valores preferidos de una comunidad determinada. Eso se llama la moral, ¿no? Y la ética es la reflexión general sobre las características de eso, que es el ethos, ¿no? Justamente viene ética. El ethos. Esta es una significación. Pero hay otra significación que proviene de Hegel, que es la distinción entre lo que en términos técnicos se llama moralidad y eticidad. ¿No? La moralidad hace alusión a lo abstracto, a los principios generales abstractos, mientras que la eticidad son las formas concretas que se van sucediendo a lo largo de la historia y a lo largo de las distintas culturas y comunidades. Eso es la ética, ¿no? La eticidad, y muchos filósofos en vez de decir eticidad, por hablar, dicen la ética y la moral. Pero entonces ética significa otra cosa, significa aquí lo concreto, así la forma concreta, ¿no? Sí, casi lo contrario de la primera distinción. Entonces, si uno es hegeliano, siempre dirá que, bueno, aunque no le guste lo que pasa, todo es por un bien. Es decir, todo es parte del desarrollo de la razón, del desarrollo de la idea, y a algún lugar bueno se va a llegar finalmente. Esa es la concepción hegeliana, ¿no? Por eso es que Valls Plana me decía: no soy hegeliano, ¿no? Claro que sí. El mundo está mal hecho. Está mal hecho. Bueno, yo tiendo más bien a pensar que, como Nicolai Hartmann, en el sentido de que esto que Hegel llamaba el espíritu objetivo, que caracteriza a cada una de las distintas culturas y épocas, no es, como pensaba Hegel, algo infalible que va orientado en el buen camino, aunque a algunos no les guste, sino que también el espíritu objetivo es falible. Es decir, hay errores del espíritu objetivo, como por ejemplo las supersticiones y este tipo de cosas, ¿no? O la indiferencia por los problemas sociales, que es lo que en todo caso se achaca al neoliberalismo. La indiferencia
e incluso el interés por mantener una situación que ya no se puede mantener. Ese me parece que uno de los principales problemas morales de nuestra época, el problema de hacernos conscientes de la igualdad de todos los seres humanos. Claro.